Soy profesionista, soy psicólogo y me especialicé en educación. Tengo una maestría y un doctorado en ciencias de la educación, pero soy músico de pasión, soy un músico apasionado. Trato de tocar el piano. Desde los 9, 8 años mis papás me iniciaron en la música y bueno, después de más de 30 años sigo estando en este ministerio. Quiero que hablemos de algunas cosas que son prácticas y que son básicas para los músicos. Pero antes de empezar con la parte meramente del taller, de las preguntas, de dar algunos consejos, algunos tips, quiero que empecemos por una enseñanza de la Biblia, una reflexión, porque es importante, porque también venimos aquí a aprender, ¿verdad? ¿O alguien ya lo sabe todo aquí? Que diga, no, a mí no tienen nada que enseñarme, ¿verdad que no? Porque de entrada eso sería soberbia, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Que a los soberbios el Señor, de lejecitos, ¿verdad? Dice al soberbio, mira de lejos. Entonces vamos a aprender. Les preguntaba hace un momento que si todos son ministros de alabanza, que si son músicos. Me decían que sí. Y bueno, de entrada déjame decirte que eres una persona privilegiada. Si eres parte del ministerio de alabanza o de danza, o estás involucrado en algún ministerio de artes, una pequeña porción solamente eran los encargados en el Antiguo Testamento de servir en el ministerio de la música, que era una tribu conocida como la tribu de los levitas. ¿Se acuerdan? Menos de un 10% de las tribus era la encargada de servir en la alabanza, en la música, en el templo. Entonces es una pequeña parte, y aquí está la prueba, ¿verdad? Somos una pequeña parte de toda una congregación, de toda una iglesia cristiana. Ahora, y cuando hablo de servir en el templo o ministrar, sabemos que el sinónimo de ministrar es servir. Un ministro es un servidor, ¿verdad? Porque decimos ministro y lo vemos hacia arriba al ministro. Bueno, un ministro es un servidor, es un sirviente. Eso es un ministro. Y cuando hablo de este servicio, escuchamos levita y decimos, levitas somos los músicos. Y sí es cierto, los levitas sí eran los cantantes, sí. Pero aparte de ser cantantes, tenían otra actividad dentro del templo, que era precisamente el de servir en el templo, y esto incluía los quehaceres diarios, como por ejemplo la limpieza de los utensilios que se ocupaban dentro del tabernáculo, dentro del templo. Los que se encargaban de limpiar, ¿quién creen que eran? La tribu de los levitas. Los músicos, los que se servían en alabanza, los cantantes, los trompetistas, los cantores, eran también los que se encargaban de la limpieza. Y se oye bonito y piensas, de limpieza, a ver, vamos a limpiar esta pared, o vamos a limpiar esta cucharita. No. Déjame decirte que era ¿Alguien ha ido a un matadero aquí alguna vez? Pero los hemos visto en la televisión, ¿no? Donde matan a las reses, a los animalitos. Es un sangrerío, tripas por todos lados y sangre por todos lados. Es una cosa horrible, ¿eh? Bueno, pues déjame decirte que los levitas se encargaban de limpiar todo ese desastre después de los sacrificios que se hacían. Los únicos encargados eran los levitas, ¿sí? De alguna manera los levitas eran los que hacían el quehacer. ¿Por qué digo esto? Porque hoy he escuchado músicos que les dicen, hermano, levita, tecladista, bajista, cantante, hoy te toca hacer el aseo de aquí de la iglesia. Y dicen cosas como, ¿por qué voy a hacer el aseo si yo soy la hermana que canto y canto bien bonito? ¿Verdad? Si yo soy el pianista y toco bien bonito, si yo soy el de la batería, yo soy el bajo, lo que quieras, ¿por qué me van a poner a hacer el aseo? Bueno, si entendemos cuál es el principio básico del ministro de alabanza, del verdadero levita, del auténtico de sus inicios, el levita es el que se encargaba de limpiar. Si fuéramos 100% bíblicos, si fuéramos una iglesia 100% bíblica, los únicos encargados de hacer la limpieza del templo, de lavar los baños, de barrer, de trapear, somos nosotros. Si fuéramos 100% bíblicos, no somos tanto así, ¿verdad? Pero esa sería la labor principal de los músicos. Eso es lo que realmente hacían. Les decía hace ratito que es un privilegio ser ministro de alabanza, ser músico. Actualmente yo estuve más de 30 años sirviendo con música. Bueno, hasta la fecha sigo tocando. Pero también el Señor me llevó al pastorado. ¿Por qué? Solamente Él sabe, ¿verdad? Dice la palabra que no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tuvo misericordia. El Señor tuvo misericordia de mí y estamos sirviendo. Y déjenme decirles algo
que yo eran de los que decían, yo no quiero ser pastor, yo solamente voy a ser músico toda la vida. Y bravo, el Señor dice, esos son tus planes, pero los míos son otros, ¿verdad? Por si alguien aquí está diciendo, no, yo voy a ser músico solamente, voy a ser músico. Bueno, déjame decirte que la mayoría de músicos que yo conozco, y mira que conozco muchísimos, de más de 30 años, conozco muchísimos, la mayoría de músicos se han convertido en pastores. Y grábense eso, para que si algún día son pastores, ay, el hermano Ozzy una vez me dijo que tenía probabilidad de ser pastor o pastora. También hay pastoras, ¿ah? Marcos Witt, por ejemplo. Bueno, todos. Marcos Witt, Jesús Adán Romero, Danilo Montero, Juan Carlos Alvarado. Todos los que iniciaron como músicos ahora son pastores. Como que es un común denominador que pasa siempre. Por si eres de los que le están oyendo al pastorado, lo más seguro es que vas a terminar como pastor. Y no es algo denigrante, al contrario. Déjame decirte que es un honor. Es un honor servir al Señor en la música, pero también en el pastorado. Vamos a leer una cita bíblica en 2 de Crónicas 20. Si traes tu... ahora ya no se dice saca tu Biblia, ahora se dice saca tu celular, ¿verdad? 2 de Crónicas 20, si traen su celular y traen la Biblia, que espero que traigan la Biblia, ¿verdad? Porque el Facebook no puede faltar, el Instagram no puede faltar, pero la Biblia sí la traen. Ah, bueno. 2 de Crónicas 20, del 21 al 22. 2 de Crónicas capítulo 20, versos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. ¿Qué hicieron? Cantaron y alabaron a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, hasta entonces Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Tremendo, ¿verdad? Si bien en el tiempo antiguo las batallas del ejército de Israel, el pueblo de Dios, se ganaban en peleas literales con espada, con lanzas, con flechas, también se ganaban con alabanza. Y este es uno, y hay más ejemplos, hay más, no es el único, donde la guerra se ganó con alabanza. Una guerra completa contra cientos o miles de soldados enemigos se ganó cantando al Señor, alabando al Señor, sonando los instrumentos. Y ustedes dirán: hermano, pero eso pasaba solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no pasa eso. Bueno, vamos a ver lo que dice también la Biblia en Hechos 16, 25 al 26. Hechos 16, 25 al 26. Hechos 16. ¿Lo tenemos? Dice así: pero medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y cadenas de todos se soltaron. Quiero que chequen este dato interesante. Pablo y Silas se encontraban en una cárcel, y no solamente se encontraban encarcelados, encerrados, prisioneros, sino que se encontraban también atados literalmente. Dice que ellos estaban atados con cadenas. Pero resulta que ellos, dice que cantan himnos a Dios, empiezan a alabar al Señor, y que en cuanto empezaron a alabar al Señor, dice que las cadenas fueron rotas. Dice que hubo un gran terremoto. Algo pasa, chicos, cuando tú y yo alabamos al Señor. Sabemos que hay un mundo espiritual. En el mundo espiritual cosas poderosas pasan,
Hay un canto que quizás ustedes no conocen, quizás sí, son muy jóvenes la mayoría, que dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Lo han escuchado? Y es un canto que tiene una gran verdad. Es un canto que dice una gran verdad. ¿Cuánta gente no hemos escuchado que llega a la iglesia y que dice, hermano, pues yo me sentía enfermo, yo llegué con mucha temperatura, yo llegué bien cansado, yo llegué con mucho malestar. Llegué y estaban los muchachos de la alabanza, empezamos a cantar al Señor, empezamos a alabar al Señor y mira, santo remedio. ¿Se han escuchado eso? Sí, porque en la alabanza hay poder. En la alabanza hay poder. Cuando tú cantas al Señor, cuando tú alabas al Señor, en la alabanza hay poder. ¿Y será casualidad eso? Claro que no es casualidad. En la alabanza hay poder. Cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor, los demonios salen también. Hay gente que no necesita ni exorcismo, ¿verdad? Con simplemente la alabanza trae liberación. Hay una cita, no la busquen, en 1 de Samuel 16, 14, habla de Saúl y David. David sabemos que es el músico por excelencia, ¿verdad? Cuando hablamos del músico en la Biblia, David, que fueron muchos, ¿verdad? Estuvo Jubal, estuvo Asaf, los hijos de Coré, muchos músicos que hay en la Biblia, pero siempre el referente bíblico es David, ¿no? Y dice la palabra que el Señor, el Espíritu del Señor se aparta del rey Saúl, por unas cuestiones que tuvo ahí de desobediencia, y el Señor se aparta de la presencia del Señor de Saúl, y dice que un espíritu malo le atormentaba. Cuando esto pasaba, dice la palabra en 1 Samuel 16, 14, que David venía con el arpa, empezaba a tocar y el demonio se iba, ¿verdad? Eso sustenta la teoría o la doctrina de que cuando alabamos al Señor, los demonios se van. Cosas poderosas pasan cuando tú y yo estamos alabando al Señor. Cosas poderosas y gloriosas pasan cuando tú y yo estamos cantando, cuando estás tocando la batería. Ahora, quiero que noten algo interesante, que dice que el demonio huía, literalmente era una guerra espiritual la que hacía David tocando el arpa. Y quiero que noten esto, porque cuando decimos, vamos a hacer guerra espiritual, y yo escuchaba apenas, y dale a la batería, y a los que son bateristas le dicen, toca guerra, y ya hasta tenemos el patrón, ¿va? Los bateristas, trum, tum, tututum, tum, trututum, algo así, ¿no? ¿Quiénes no son bateristas aquí? 1, 2, 3, ¿sí no es como que el patroncito de guerra, no? Y pensamos, ay, dale el sonido de guerra a la batería para que los demonios salgan. Como si el demonio fuera a salir por el fill o por el break, el redoble de la batería. No funciona así, ¿eh? Déjame decirte que no funciona así. ¿Saben cómo echaba fuera demonios David? Con la dulzura de un arpa. ¿Alguien ha escuchado alguna vez el arpa? No es un instrumento estruendoso ni ruidoso, ¿verdad? No es un instrumento percusivo, de hecho es un instrumento de cuerda, no es percusión. Con el sonido suave y ligero y dulce del arpa, los demonios se iban. Tú puedes hacer guerra, no necesitas ser baterista para hacer guerra, tú puedes hacer guerra con tu violín, con tu teclado, con tu guitarrita, y estás haciendo guerra contra el enemigo, y los demonios pueden salir con tu voz, con tu garganta, que es un instrumento que todos tenemos incluido, ¿va? Un instrumento está catalogado, ¿verdad? Pues si no lo sabían, la voz está catalogado como un instrumento. Literalmente nuestra garganta tiene cuerdas, como la guitarra, tiene cuerdas. Es por eso que nuestra voz está considerada como un instrumento musical. Con tu misma voz puedes echar fuera demonios cuando alabas al Señor. La unción está en ti, está en tus manos, está en el don que Dios ha puesto sobre tu vida, en el don que Dios ha puesto sobre tus manos. Cuando lleguemos al cielo, yo tenía siempre esa ilusión, ¿verdad? Desde siempre, y decía, yo soy músico, y cuando llegue al cielo, espero que en el cielo pueda también cantar y tocar en el cielo y unirme a ese coro y tocar el piano allá con los ángeles. Y déjame decirte que no es algo tan errado, ¿eh? Tú dices, ay hermano, esos sueños que tú tienes son muy locos. Déjame decirte que no. Déjame decirte que el cielo es un lugar 100% musical. Voy a repetir esto. El cielo es un lugar 100% musical. Yo no entiendo esas personas que dicen, a lo mejor ustedes lo han escuchado,
Que dice, no hermano, yo llego pero ya después de la alabanza, porque esos muchachos de la alabanza son bien ruidosos, son bien escandalosos. A mí no me gusta eso de tanto ruido, tanto escándalo. Yo prefiero llegar a lo bueno. Ya cuando está la palabra, cuando está la prédica, yo llego a la prédica, a lo bueno, a la edificación. Bueno, déjame decirte que esas personas no están aptas para entrar al reino de los cielos. Esas personas que dicen, a mí no me gusta la alabanza, a mí la palabra, que obviamente yo doy la palabra, claro que es importante, muy importante, pero también es muy importante el tiempo de la alabanza en la iglesia. También es importante cuando cantamos todos juntos como un pueblo, como un grupo, como hermanos, y levantamos al Señor. Todas esas personas que dicen, yo la pro alabanza, no son candidatos para entrar al cielo, porque el cielo es una ciudad celestial, 100% musical. En la revelación que tiene el apóstol Juan del Apocalipsis, sabemos que él estaba en una isla llamada la isla de Patmos, cuando él tiene la revelación de toda la ciudad celestial y de todo lo que está pasando en ese momento en el cielo a futuro, que es algo que todavía no está pasando, que va a pasar a futuro. Cuando él ve toda esa revelación, ve una cantidad de gente que está cantando, que está adorando. Dice que hay una multitud que está cantando. Luego por acá ven unos ángeles que dice que no paraban de estar alabando y cantando al Señor. Luego habla de una multitud con vestiduras blancas y palmas en sus manos que están cantando cánticos nuevos. Luego más adelante, antes de terminar Apocalipsis, habla de trompetas. Y cuando habla de trompetas no se refiere a la trompeta que nosotros conocemos, Esa no, porque hay hasta dibujitos cuando dice, y el ángel sonará la trompeta. Y he visto, trompetitas como si fueran las trompetas de mariachi. Bueno, si ustedes pensaban que esas son las trompetas, no, esas no son las trompetas, ¿verdad? Bíblicamente, la trompeta, de hecho, ni existía en ese tiempo. Cuando se escribió la Biblia, las trompetas que conocemos, doradas, no existían. La trompeta se refiere al cuerno, o al shofar, al cuerno de carnero o cuerno de antílope, que es lo que se usaba. Eso es lo que se conoce como trompeta. También se le conoce como bocina. Bocina, cuando dice el sonido de bocina, es la trompeta, que en aquel tiempo era considerado un instrumento musical. Ese cuernito era considerado un instrumento, ¿verdad? Entonces en la Biblia, en Apocalipsis, habla de trompetas, habla de arpas. El Apocalipsis habla de mucha cantidad de música, de alabanza en el cielo. Entonces nosotros que somos músicos, ¿verdad? Que somos cantantes, que somos levitas, que gozamos de la alabanza, de la música, va a ser el lugar perfecto para nosotros, el cielo, ¿verdad? Porque nos vamos a sentir como peces en el agua. Porque sí queremos llegar al cielo, ¿no? Es toda una fiesta. Platicaba en la iglesia a los hermanos y les decía, hermanos, luego vemos en el cielo y vemos angelitos con una arpita. ¿Han visto en las caricaturas, no? Que el cielo es todo silencio, como si el cielo fuera, exacto, todo quietud, ¿no? Todo silencio, paz. Y le decía, hermanos, el cielo es todo menos silencio. En el cielo no hay silencio, No creas que hay. En el cielo para donde le des en el cielo, que un día esperamos llegamos ahí, para donde des en el cielo vas a ver gente alabando, vas a ver gente tocando, vas a ver gente cantando, vas a ver ángeles, vas a ver multitudes que alaban y adoran y exaltan al Señor. La música es la única actividad, pongan atención a este dato importante, la música es la única actividad terrenal que nos vamos a llevar al cielo. La única, no hay más. La alabanza es la única actividad que se hace en la tierra y que vamos a realizar también en el cielo. Te voy a poner un ejemplo. En el cielo vamos a ocupar profetas para escuchar la voz de Dios. No, ¿verdad? ¿Para qué quieres profetas en el cielo si allá tienes la voz directa de Dios? En el cielo vas a necesitar el ministerio de los pastores. ¿Vas a necesitar un pastor ¿Qué te pasó? No, el Señor va a ser nuestro pastor, ¿no es cierto? En el cielo vas a necesitar un evangelista que venga y ore por ti para sanidad. Vas a necesitar interpretación de lenguas, sanidades, milagros. Nada de todo lo que se usa aquí no se va a ocupar en el cielo, excepto la alabanza. Es la única actividad terrenal que va a trascender a la eternidad. Qué tremendo, ¿ah? Qué bonito. Que eso que nosotros hacemos tiene una trascendencia espiritual eterna.
Vaya que sí tenemos un ministerio muy importante, ¿verdad? Si pensabas que tu ministerio pues era uno más del montón o uno de tantos, te das cuenta que qué importante es tu ministerio. Y bueno, no solamente es considerar que es importante, sino darle el valor a ese ministerio que nosotros tenemos, darle la importancia, darle la responsabilidad que conlleva tener este ministerio, porque debemos ser responsables al tener un ministerio. No solamente decir, yo soy músico y ya. Hay muchas responsabilidades. Y bueno, también de eso vamos a hablar un poquito. Esto en forma de introducción. Pero quiero que vayamos también a cosas prácticas, ¿verdad? Quería dejarles una enseñanza, ¿verdad? Que esté ahí en su mente, en su corazón, que no lo olviden. Pero también hablar de cosas prácticas. Este es un taller de música, es un taller de alabanza dirigido para levitas, para músicos, para cantantes. De cosas que nos van a servir para el día a día, ¿verdad? Cosas que usamos todos los días en alabanza. Digo, bueno, ya aprendimos, pero vamos a ver cosas prácticas. Y bueno, vamos a empezar. Y a partir de aquí, si alguien quiere hacer comentarios, o si tienen alguna duda, alguna pregunta referente a la música, referente al ministerio, referente a todo lo que estamos hablando, con confianza pueden hacerla, a partir de aquí. ¿Sale? Vamos a entrar como que a la segunda parte del taller, a la parte práctica. Algo que donde siempre ha existido controversia entre los músicos, los cantantes o los levitas, es la parte de que ¿qué es más importante? Y aquí quiero que participemos todos. ¿Qué es más importante? ¿Que sea un buen músico, un excelente músico ejecutante? ¿O que sea un adorador, que busque mucho de la presencia del Señor? Aunque no toque bien, ¿qué consideran ustedes? ¿Qué es más importante? Ser un adorador. Aunque toques feo y cantes feo. A ver, otra opinión. Todas son válidas. No hay opinión mala, ¿eh? No, o sea, un equilibrio. ¿Usted, hermana? ¿Alguien más? ¿Algún comentario aquí? Es correcto. Sin duda, a mí me tocó estar en una generación donde no existían todavía las redes sociales, donde no había el internet, no había Facebook, no había Instagram. Y los que estudiamos música en aquel tiempo, teníamos todo el tiempo, no había distracciones y te dedicabas a tocar y a estudiar y no había otra cosa que te pudiera distraer, ¿verdad? Ahorita estás estudiando, yo soy estudiantes de música, y tenemos el celular, ¿verdad? Y estamos con el teclado, con el violín, con el bajo, con la batería, y te llegó una notificación del teléfono, un WhatsApp, un comentario, y voy a ver qué dice. Y nos distrae, ¿verdad? Bueno, en mi tiempo no nos tocó eso. Nosotros tenemos todo el tiempo y puedo hacer alusión que me tocó una buena generación de buenos músicos. Sin embargo, muchos de esos músicos no eran pues tan metidos en la oración, tan metidos en la palabra y descuidaron, ¿verdad? Y mi generación criticaba a la nueva generación que dicen, los músicos de ahora ya no se preocupan tanto como los de antes por ensayar, por practicar, por estudiar, por hacerse buenos músicos, que es importante. Decían por aquí, es un equilibrio. Y yo creo que yo también opino lo mismo. Debe haber un equilibrio, ¿verdad? Porque tú puedes tocar excelente, pero si la presencia de Dios está contigo, ¿qué vas a ministrar? ¿Qué vas a dar? ¿Verdad? Ahora, aquí hay un dato importante. Yo hacía un podcast acerca de eso hace tiempo y les preguntaba, si tú eres músico y no oras, no lees la Biblia, no ayunas, es más, estás en pecado todavía, del que quieras, y ministras, la presencia del Señor se va a derramar sobre la iglesia puede sentir la presencia del Señor, si tú estás así. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Pues déjeme decirle que sí. La presencia del Señor sí se va a derramar, porque no depende de nosotros, porque hay una promesa de Dios que dice que donde 2 o 3 que invoquen su nombre, el Señor va a estar ahí, ¿verdad? Y la iglesia no va a pagar, si nosotros estamos mal, no va a pagar por nosotros, como dice un dicho popular, no van a pagar, ¿qué? Justos por pecadores, ¿no? Pecadores por justos.
Si esa persona está buscando realmente la presencia de Dios, si está deseando, si está anhelando, el Señor no va a decir, no, es que el hermano que está tocando el teclado anda en pecado, no voy a derramar mi presencia por el hermano del teclado o de la batería. ¿Verdad que no? El Señor va a cumplir su promesa. El Señor va a cumplir su promesa y se va a derramar sobre esa persona que está buscando, que está necesitando la presencia del Señor, que está anhelando su presencia, el Señor se va a derramar. El problema ya va a ser ya después nosotros con Dios, ¿eh? El problema ya va a estar nosotros con Dios. Regresando al tema. Es importante, muchachos, las dos partes son importantes. No le podemos restar a una ni a otra. El problema está que a veces caemos en los extremos. Yo creo que los dos extremos son malos, ¿verdad? El extremo que dice, no, yo aunque no ensaye, no, yo aunque no practique nada, yo nada más me voy a poner a orar, me voy a poner a leer la Biblia, no necesito practicar. Y llegan a la iglesia y un desastre, ¿verdad? La equivocadera, la desafinadera, y la bajista está tocando en sol y tú estás tocando en fa, ¿verdad? Y uno está tocando en do sostenido y otro en fa sostenido, y se escucha un relajo, se escucha mal, y eso hace hasta que uno se desconcentre. Yo he estado en ministraciones donde están tocando y cada quien va por su lado. Y a lo mejor porque soy músico, ¿va? Porque somos músicos, pero por más que te quieres concentrar, ese ya se equivocó. Ese hermano, ese ya de otro tono que no era. ¿Sí les ha pasado a ustedes? Pasa, ¿verdad? Yo tengo caso en la iglesia, tenemos a una persona que toca el piano, pero pues ya es una persona grande, pero en eso que esa persona no, o sea, no conoce nada de esto. Entonces, justamente sí pasa en algunos domingos que se cada clavar y estás con una presencia y todo, y yo sé de o si no, también la otra persona que a veces ministra, es como que se le va la presentación. Entonces, como que sí es un poquito, te desconcentras, como de que estás conectando y de repente pasa eso. Entonces sí es algo que sí me ha tocado vivir algunos domingos. Sí, es cierto. Y sí, es algo que no ayuda, ¿no? A concentrarte, a estar en la presencia, digamos que te desconcentre, te saca de la presencia, ¿no? A veces luego no se puede como que fluir porque estás más concentrado de que debe de ser así, porque no puedes como expandir, porque ya el pianista más que nada ya lo tiene así cimentado. Entonces como tienes que ir recto y no puedes expandirte, ¿no? Exactamente. Y de ahí viene la clásica frase que he escuchado por años, más de 30 años, he escuchado la frase de que no importa, es para el Señor. ¿Sí la han escuchado esa? No importa cómo toque, no importa cómo cante, es para el Señor. Como si el Señor nos daban otra prédica para músicos en Toluca, precisamente, igual músicos, y le decía, ¿qué el Señor acaso te ha dado lo que le sobra? ¿Acaso el Señor te ha dado miserias, te ha dado migajas? El Señor nos ha dado lo mejor, nos dio su Hijo, nos dio su sangre preciosa. Es lo más valioso, lo más importante. ¿Tú acaso le vas a dar al Señor lo que te sobra? No, ¿verdad? Nosotros también debemos de darle lo mejor a Dios. Por eso mismo, porque es para el Señor, por eso debemos de hacerlo bien, sin caer tampoco en el otro extremo, hermanito. Por eso hace rato que usted comentó, ¿cómo podemos ayudar a los adoradores que están como en pecado? ¿Fríos? También, ¿cómo les podríamos ayudar así? Son tus amigos. Que están haciendo cosas malas, ¿no? Digamos. Y suben a la alabanza y... Como si nada. Ajá. Decía hace ratito, ajá. ¿Cómo hablarles a ellos? ¿Solamente orando? ¿Dejando que Dios haga? Mira, ahí quien tendría que intervenir directamente pues sería el pastor. Por desgracia hay muchos músicos que andan haciendo de todo y el pastor ni en cuenta, ¿verdad? ¿Qué es importante? Por eso es importante la enseñanza. Este tipo de talleres, para eso son para aprender. ¿Qué vamos a hacer? Pues si tú eres su amigo, tú vas a hablar con él, ¿verdad? Eso es parte de ser un buen amigo, porque a lo mejor el pastor ni se va a enterar, ¿eh? A lo mejor tú eres solamente el que sabe que aquí el muchacho anda haciendo de las suyas. Ya no, porque el pastor lo vio ahí en la calle. Sí, haciendo cosas indebidas. Sí, hombre. Sí. Sería muy privado, ¿no? Exactamente, estando en privado y exhortarlo, hablarle con la palabra. Nosotros no vamos a hacer nada, ¿eh? La que redarguye de pecado es la palabra del Señor. Es Dios el que redarguye de pecado, no somos nosotros. Pero sí, a nosotros el Señor nos puede usar como instrumentos
Al final nosotros somos unos instrumentos. Entonces tú eres el instrumento para llevar a esa persona al arrepentimiento. Tú como su amigo, como su hermano, como su colega. Porque a veces entre nosotros los músicos se nos acercan, ¿no? Y fíjate que tengo esa dificultad. Bueno, tú eres su apoyo. Entonces qué bueno que dices eso porque sí es importante, ¿verdad? Es importante que el músico esté ahí. Y decía, no caer en el extremo. Ya veíamos el extremo del músico que dice es para el Señor y ahí como salga y él ahí se va. Y también está el extremo donde yo alguna vez llegué a caer. Todo es ejecución, todo es música, todo es talento, todo es sacar las canciones más complicadas, ¿verdad? Porque esas de do, fa, sol, yo no las saco. ¿Eh? A veces uno como músico cantante, así, la alabanza pasa por ese bache proceso de que, ay, no me haces tocar. Cae en el extremo, ¿no? Cae en el extremo. Yo caí en eso yo tengo que confesarlo. Yo caí en esa parte donde solamente era música, no orábamos, no leíamos la Biblia, solamente era música, estudia y yo estudié 5 horas y 6 horas. ¿Y cuánto tiempo leíste la Biblia? No, pues no. ¿Y cuánto tiempo oraste? No, pues tampoco. Ah, pero eso sí, una alabanza bien picuda, bien puras de Torre Fuerte, puras de Rescue Band, puras las canciones más complicadas, pero sin unción. Sin unción, ¿verdad? Y uno que tú puedes dar, pero vacío dentro de ti, vacío. Entonces, el caer en los dos extremos, yo creo que está mal. Como decían aquí enfrente, de haber un equilibrio, ¿verdad? Imagínate si traes la unción, si traes la palabra, si traes la oración, y eres un músico excelente que se preocupa por dar lo mejor al Señor, pues son los músicos que vemos, esos músicos que ven con los grandes artistas cristianos, son músicos que han pagado el precio en todos sentidos, ¿verdad? Porque músicos, te vas al sindicato, te vas al conservatorio y encuentras músicos buenísimos donde sea, pero no son adoradores, ¿verdad? Podemos ser músicos excelentes, pero también debemos de ser adoradores del Señor. ¿Algún comentario sobre este punto, muchachos, que quieran hacer? Bueno, no es como pregunta o ahorita que estabas comentando todo eso. Sí. No me acuerdo, creo que es en Apocalipsis, no me acuerdo qué parte dice en la Biblia que cuando uno no tiene, creo que la presencia va a estar en pecado, pues cuando uno alabas sería como sonar como címbalo. Resonando. O sea, mi pregunta es, cuando la alabanza o una, dos, tres personas están en pecado, entonces sonaría así espiritualmente hablando. Realmente tu alabanza, vamos a decirlo si es hueca, no estás transmitiendo nada. Pero decía hace rato, pero el Señor va a respaldar, el Señor empeñó su palabra, ¿eh? El Señor empeñó su palabra. Él dijo, si tú me alabas, si tú me buscas, el que a mí viene, dice la palabra, no le echo fuera. Si tú te acercas a mí, yo me acercaré a vosotros. Esa es la palabra también. El Señor va a respaldar su palabra. Aún así, decía, aunque esa cita que decía el himni va enfocada en Corintios, cuando habla del amor, ¿no? Que dice que si no tengo amor, soy como un címbalo resonante. Pero también aplica. Y es cierto, es música hueca de parte tuya. Sin embargo, el Señor va a cumplir su palabra con los que sí le están buscando de verdad, con los que sí tienen un corazón que quiere buscar, que tiene hambre de Dios. El Señor les va a contestar y les va a ministrar con la música que tú estás haciendo. Por eso muchos músicos se sienten, ay, yo estaba cantando y alabando y la presencia del Señor se derramó como si ellos fueran, ¿eh? No, es la promesa de Dios, es su palabra respaldada, no eres tú, es el Señor. Amén. Siempre la gloria va a ser para Dios. ¿Algún otro comentario antes de continuar? ¿Pregunta? Otro punto importante que anoté aquí, cuando hablamos de músico, lo primero que se nos viene a la mente es impuntual. ¿Sí o no? Yo llegando, yo no está reales ahí. ¿Sí les cayó la pedrada o no les cayó la pedrada? Muy fuerte. Músico igual a impuntual, por desgracia. Claro, eso es en los músicos del mundo, ¿verdad? Eso pasa en los músicos del mundo. Hay un músico, amigo mío, que siempre, cuando hay un ensayo y a veces lo invitamos a tocar, y el ensayo era a las 5, siempre entre nosotros, él toca la guitarra, entre el baterista, el bajista, los demás decíamos, mira, vamos a hacer algo. Al muchacho le vamos a decir que el ensayo es a las 4. Aunque el ensayo fuera a las 5, decíamos, vamos a decirle a él que el ensayo es para que llegara a las 5. Para que llegara a las 5, 5:30. Teníamos que ponernos de acuerdo entre nosotros de que el ensayo era 1 hora antes.
Y solo de esa manera, entre comillas, podía llegar temprano con engaños. Porque desgraciadamente los músicos somos, bueno, o éramos impuntuales, ¿verdad? Ya no debemos de hacerlo así. Pero es una característica que tenemos, que eso también está muy relacionado con la educación, muchachos. La educación, la disciplina, sobre todo la educación. Yo creo que todos los que están aquí son jóvenes que tuvimos una buena educación. Entonces, parte de la buena educación es la puntualidad, ¿sí? Puntualidad. Un músico impuntual habla mal de él, ¿eh? Un músico impuntual no da buena presentación ni es... Recuerden que somos cartas de Cristo, dice la palabra. Entonces, por favor, la puntualidad es súper importante. Otro punto que tengo aquí anotado son esos músicos que se salen después de tocar la alabanza. Eso también es pecado. ¿Sí hay aquí? ¿Sí hay de esos aquí o no? ¿O me salto ese punto? Me lo salto, ¿va? Porque aquí no pasa eso. Aquí no pasa nada. Sí pasa, muchachos, la verdad es que sí pasa. Sí. No se hagan. Yo me he dado cuenta en algunos congresos que he ido. Ajá. O sea, que se van hasta atrás, o sea, la comunicación, no se nada. Por desgracia. Y miren, eso pasa muchas veces cuando son músicos ya más viejos, maleados. Cuando son músicos maleados, porque cuando son jóvenes, pues ahí están y quieren estar ahí al frente, motivados. Sí, es que exactamente. Y eso es muy común, ¿eh? En las iglesias esto yo lo he visto mucho y por muchos años es algo que ha pasado y creo que va a seguir pasando, malamente va a seguir pasando, de que termina de tocar y los músicos a la tienda. A comer. Sí, a comer o a la tienda o con la señora de allá del talento. Cuando el músico debería estar enfrente, debería estar. Y luego llega la administración, a ver, pasen los músicos, vamos a administrar. Corriendo, ¿no? Sí, corriendo, espérate, pero el problema es de qué van a administrar si no escucharon la prédica. A lo mejor el pastor habló del arrepentimiento y tú vas a cantar una de Hacemos Fiesta, que nada que ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estuviste en la palabra, no sabes de qué se trató el tema, no puedes, aparte, sin contar que la palabra es la edificación para ti, para tu espíritu, que tienes que estar ahí. Entonces el músico no debe salirse en la predicación. No te digo que seas adelante. Conocí una iglesia donde los músicos terminaban de tocar y los músicos, aquí estaba el pastor, y los músicos atrás todos así, sentaditos así, atrás. Y siento que se va un poquito al extremo, ¿ah? ¿Por qué? Porque tenían que dar el ejemplo. O sea, justamente lo están ellos tocando ahí. Sí, tenían las sillas y ahí atrás estaban, digamos que así como estoy yo sentado, hacia la iglesia. No había forma de que te salieras, no había forma que te estuvieras distrayendo. No hay forma que pudieras estar platicando con el de un lado porque toda la iglesia te estaba viendo y el pastor ahí predicando. Bien, por un lado, bien, ¿no? Porque de alguna manera forzaban al músico. A veces tienen que llegar los pastores a ese extremo, ojalá no sea el caso de aquí, ¿verdad? Pero a veces tienen que llegar a ese extremo para hacer que los músicos se queden en la predicación, que no debería de pasar. Los músicos deben de estar siempre. A lo mejor no te digo que te quedes al frente, en la primera hilera, ¿verdad? Pero quédate en medio, quédate atrás, pero quédate en la predicación. Es importante que no te salgas, es importante que tú también seas edificado por la palabra del Señor. Involucrarte en las actividades de la iglesia. Eso es importante porque muchos de los músicos que yo conozco, no fui nunca de esos, porque fui hijo de pastor por muchos años y no era el clásico músico, o no fui el clásico músico dominguero, ¿verdad? Cuando eres un músico... Exacto. ¿Sí conocen músicos que solamente van los domingos a tocar? ¿Sí los conocen o no? ¿O no existen aquí de estos? ¿El cada 8 días? Cada 8. Sí pasa. Sí pasa que hay músicos que solamente quieren ir el puro domingo a tocar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, porque va la chica que le gusta o el chico que le gusta y quieren que lo vean, ¿verdad? Y ahí están los domingos puntuales. Ah, pero ¿qué tal el viernes que es día de oración? ¿Y el músico? ¿Dónde está? Ah, pero ¿qué tal el miércoles de evangelismo? Donde salimos a las calles a evangelizar. ¿Y los levitas dónde están? Tampoco, ¿verdad? ¿Y el día de aseo? ¿Los músicos?
Ah, pero el domingo, que es el culto general, donde está toda la gente, puntual, hasta llegan puntual, ¿verdad? Es que va a haber comida. Y va a haber comida aparte, todavía agrégale eso. Bueno, sí, en Ahora, yo decía hace ratito una excepción, cuando eres hijo del pastor, aquí hay 2, 3 hijos de pastores, ahí no te queda de otra. Tienes que estar con tu papá, ¿va? Pues tienes que ir a todos los cultos cuando eres hijo del pastor. Sí, exactamente. A mí me pasó toda chiquita, pero bueno, la batería, los 3 cultos de la mañana. Sí, si tu papá es músico o es el pastor, ahí sí tenías que chutarte todos los cultos, todas las oraciones. Primero que llegaba y El último, así son músicos, así somos los primeros que llegamos porque tenemos que llegar a armar. Y casi siempre los músicos tenemos hasta llave de la iglesia, ¿no? Porque somos los que llegamos a abrir y al final somos los últimos que cerramos porque tenemos que apagar, guardar los instrumentos y somos hasta los últimos que nos vamos. Y si eran más. Sí, estuve apoyando una iglesia donde cada culto tenían que llevar los instrumentos y regresarlos. Y bueno, es una lata. Pero también es una bendición, ¿eh? Chicos, es una bendición también servir al Señor de esa forma. Y el Señor los va a pagar, ¿eh? Y déjame decirte que el Señor paga y paga bien. El Señor paga bien a sus siervos. El Señor paga bien a sus obreros. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer hasta aquí? Pues yo no, y no es como comentario que yo soy, bueno, o sea, yo lo personal, o sea, sí me ha tocado, sí confirmo lo que dices, de que, o sea, que Dios, o sea, paga y cuando menos lo esperas, de hace un tiempo, ya sea que llegue un dinero, ya sea que llegue una bendición, ya sea que lo que sea, pero sí, o sea, gracias a Dios mi familia ha sido testigo de eso, nos ha pasado. Sí, es correcto. Así es. Otro punto importante, nosotros que somos músicos, muchachos, a mí cuando empecé a estudiar música, pues me ponían a tocar de todo, desde música clásica, pero también música popular, música secular, vamos a decirlo así, ¿no? Música mundana, pues, para que me entiendan. Porque veo como que, ¿qué es eso de, a veces, secular, clásica? Mundana. Y tenías que tocarla, pero meramente porque tenías que hacer una ejecución, ¿verdad? Porque tenías que aprender. Y nosotros siendo músicos, pues también es bueno que escuchemos toda clase de música, pero por la cuestión musical meramente. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos enganchamos con alguna música, lo voy a decir así, mundana, nos enganchamos y ya no escuchamos música cristiana. Yo les voy a contar un testimonio de algo que me pasó a mí, pero que quede aquí entre nosotros nada más, ¿eh? ¿No va a salir de aquí? Ahorita vas a... No voy a salir de aquí, porque si se saben, se está grabando ahí. Hay que cortarle entonces. Sí. Voy a cortar ese pedacito. Hay un grupo de mi generación, y es conocido todavía, que a mí me gusta mucho, o me gustaba, ¿verdad? Ya no. Que se llama Maná. ¿Sí conocen Maná? Entonces, el Ministerio Maná. De hecho, tiene hasta nombre bíblico, ¿verdad? Tiene hasta nombre bíblico. Y a mí me gustaba mucho esa música y yo la escuchaba mucho. Y llegó un momento que bajé toda su discografía, desde el primer álbum hasta el último álbum, y lo traía en el carro. ¿Y qué pasaba? De que cuando entraba al carro ya no ponía música cristiana, ya no era Marcos Witt, ya no era Alvarado, ya no era Danilo Montero, Jesús Adrián, ya era Maná. Y ya no escuchaba otro tipo de música más que pura música mundana. Está bien, te decía hace ratito que la escuches porque se aprende, ¿no? Los que son bateristas, por ejemplo, el chavo toca muy bien, el guitarrista ni se diga, buenísimo, ¿no? El bajista tiene muy buena base, pero te engancha. ¿Y en qué te edifica? En nada, ¿verdad? Digo, yo no soy religioso, yo mismo le estoy diciendo, escuchen de toda clase de música, escuchen. ¿Mundana incluye? Sí, para aprender, para copiar, para aprender, para tener ideas, para tener creatividad. Yo estoy hablando de que a veces nos enganchamos con esa música que no nos edifica. Entonces tengan cuidado, ¿sí? Exactamente. Ya lo que están escuchando va a ser música del mundo. Entonces tengamos cuidado, muchachos, en esa parte, ¿verdad? Porque si tú eres una persona que tu lista, ¿verdad? Tu playlist está con puro Luis Miguel y Matiz y reggaetón y Bad Bunny y todos esos, y no tienes ninguna música cristiana, cuidado porque ese sí es un problema. Ese es un problema, ¿va? A ver, el historial. A ver, vamos a revisar aquí sus celulares, a ver sus playlists, a ver si escuchan música cristiana. ¿Querías decir algo, Livni? Creo que es algo que a todos los
amigos y nosotros que estamos aquí, que ya sé que estamos empezando, ya tenemos rato. Yo creo que todos, o tal vez algunos están, o ya pasamos como que ese proceso. Pues yo en lo personal, justamente a mí me pasó. O sea, me pasó entre pandemia, entre que adolescente, no todo ese rollo. Pero a mí en lo personal llegué yo en un punto, no me acuerdo si fue hace como 2 años, fue hace 2 años, que solamente dije, o sea, bueno, tampoco escuchaba como que reggaetón porque tampoco las canciones excepcionales nunca me han gustado. Pero justamente le quitaba más el lugar a Dios, le quitaba el lugar a Dios y me obsesionaba o escuchaba todo el día como que música de Kai o ese tipo de cosas, así como pop, de ese rollo. Y me aparté justamente de escuchar, de alabar, ¿no? De estar todo el día escuchando música. Entonces yo llegué a un punto donde dije, ya no quiero, o sea, ya no, ¿cómo le hago? Simplemente, yo en lo personal, a mí me ayudó mucho el dejárselo a Dios, pero también poner de mi parte para ya no escuchar este tipo de música. O sea, tampoco no es como que yo en lo personal ya no escucho por completo, porque hay unas canciones que son como que de amor, que están lindas, pero sí, claro. no es en la totalidad. De hecho, yo ya todos los días, o sea, desde que me propuse hace como 2 años, desde ahí hasta ahora, gracias a Dios, pues, ya todos los días escucho alabanzas y todo, pero sí fue como que un proceso que justamente a mí en lo personal, había una artista que me gustaba mucho que se llama Tini, es una cantante argentina. Y yo crecí con ella desde que tenía 9 años, desde la serie de Violetas y toda la trayectoria. Y yo era súper fan de ella. Y llegó en un punto donde como que el Espíritu Santo me redargulló y yo sentí en mi corazón que justamente esta situación de que le quité lugar a Dios, ahora como que prácticamente la idolatro sin que yo me había dado cuenta. Claro. Entonces dije, no, es que ya no está bien. Entonces ya fue como yo empecé como que con esa batalla, esa guerra y así, hasta que pues llegó un punto en donde pues ya, gracias a Dios, ya no está eso. Sí, pues te pasó básicamente lo mismo que a mí. Sí, ya no está eso, pero pues prácticamente yo lo quería compartir por si alguien está pasando por una situación así. Sí, que nos puede pasar a todos, ¿eh? Sí, así. O a lo mejor les está pasando a algunos, ¿verdad? Ya escucharon los testimonios de la hermana y mío, para que no les pase eso, ¿verdad? No, sí, Tienes pasa. que cortarla, ¿verdad? Sí, exactamente. Y más cuando iba al roller que tenía con las de Bad Bunny, Sí. y eso era bien difícil. De hecho, yo dejé de ir a patinar, o yo me ponía mi música en mis audífonos, así que Hilson y así, para pues no escuchar esas canciones, porque sí, son como que sacan del ambiente, que la patinada y todo eso, es como que te contaminas, ¿no? No, y aparte nosotros que somos músicos, pues también el reggaetón, ¿cuántos acordes tiene? Creo que nada más se queda puro do y ya no se queda, ¿verdad? No tiene, digamos, arte. La música es un arte, ¿verdad? Y el arte es extenso, el arte es profundo, es grande, es diverso. Música como reggaetón no tiene nada de arte. Yo les decía, escuchen música, es bueno, y eso me lo decían siempre mis maestros de música, escucha mucha música, no te quedes en un solo género, porque si escuchas puro worship, no tengo nada en contra del worship. Bueno, si quieren escuchar música de reggaetón o así, como música electrónica, hay una artista que se llama Flavor Music, que es muy buena, escuchen, les va a gustar mucho, es cristiano. Ah, ok. Es como que reggaetón cristiano, pero también tiene como que tipo como house, casa, o sea, algo así, pues, tiene diferentes géneros. Para tener de esa área, ¿no? Porque como músicos tocamos de todo, ¿no es cierto? A nosotros nos toca tocar todo. Me han invitado a mí a tocar mariachi, he tocado mariachi, me han tocado rock, salsa, bolero, de todo. ¿Y cómo se aprende, verdad? Porque no es lo mismo tocar, por ejemplo, cumbia que songo. Son dos cosas muy diferentes, aunque se parecen, pero no es la misma, ni es la misma métrica, ni es la misma armonía, ni es los mismos arreglos que puedes hacer, ni los mismos compases. Entonces, por eso es bueno escuchar de todo tipo de música y no enfrascarte en un solo género de música, ¿verdad? Tienes que aprender y escuchar de todo. Por ejemplo, el jazz. A mí me gusta mucho el jazz y toco un poquito de jazz. No soy jazzista, pero me gusta y trato de hacer ahí de repente mis pininos. Pero el jazz es una música muy rica.
Hay muchos juegos de armonías, muchos juegos de las métricas, de los compases. Entonces, un buen tip, escuchen mucho música jazz, todo tipo de jazz, ¿eh? Desde el jazz clásico, desde el jazz latín, el bebop, toda clase de jazz. Es de lo mejor que pueden escuchar es el jazz. Bien, respeto. No cualquiera toca jazz. Sí, No, yo para eso. no cualquiera toca jazz. Para tocar jazz de entrada debes de saber mucha armonía. Tienes que conocer mucha armonía para improvisar. Porque no vas a, los que tocan instrumentos de tipo melódico, guitarra, teclado. Si te piden una jazz, no vas a improvisar con el do, re, mi, fa, sol. No se puede improvisar así. Es un lenguaje muy amplio en algo que se llama los modos musicales, ¿verdad? A lo mejor alguien ha escuchado aquí como lo que son los modos jónicos, el frigio, el mixolidio, el iónico, todos esos modos que se ocupan dentro del jazz. Entonces, sí es un buen tip que escuchen mucho jazz. Y eso es importante también, muchachos, que no era precisamente el punto, pero es importante el estudio de la parte teórica, ¿verdad? Porque todos tenemos que la práctica, y está bien, es bueno estar practicando, pero también la teoría es importante, ¿verdad? Es importante tocar o saber, aprender a leer, por lo menos algo básico, ¿no? Que cuando te digan, a ver, ¿qué es esto? ¿Es una negra? ¿Qué es una corchea? Por lo menos sepas, ¿no? ¿Qué es? Qué vergüenza, que todos sepan y tú no sepas que es una negra, una redonda, una corchea, que es un silencio. Si alguien aquí no sabe, esperamos que saliendo de este taller se vayan al curso, ¿verdad? Y mira, antes era muy complicado, antes precisamente tenías que tener un maestro, tenías que ir a una clase con un profesional, con un maestro para que te enseñara. Ahorita con los recursos de internet, con los videos en YouTube, es súper fácil. El que no aprende música o teoría musical es porque no quiere. No porque no tenga dinero, no porque no pueda. Todo está en las redes, en el internet, en YouTube, en Google. Le das ahí tienes clases de armonía, de teoría musical, gratis. Entonces, muchachos, sí es importante también, como músicos, conocer la teoría, ¿verdad? Porque puede venir un músico de otro lado del mundo y cómo te puedes, a lo mejor habla chino, pero bueno, si tienes una notación, una partitura, un esquema, un cifrado, ¿cómo te puedes contactar con él o comunicar con él? Si no puedes hablar chino, pero mira, vamos a tocar esto, aquí está la partitura, aquí está lo que vas a tocar, y puedes de alguna manera comunicarte con él con la música, con el lenguaje de la música. La música es un lenguaje universal. Entonces es importante, muchachos, ¿verdad? Que si alguien no sabe, está a tiempo. Yo veo aquí que todos son jóvenes, todos están, sin excepción, son muy jóvenes. Y déjame decirte, te voy a poner un ejemplo mío y de varios que conozco. La mayor parte de mi conocimiento musical, de mi ejecución, de mi habilidad que pude, no crean que soy la gran cosa tampoco, pero lo poquito que pude aprender o lo mucho fue en mi juventud, fue en mi adolescencia, porque es la etapa donde tu cerebro está virgen, donde tu cerebro todo capta, todo, sí, exactamente. Esa etapa que están ustedes es la mejor para estudiar música, Todo lo que aprendan ahorita, difícilmente en adultez, difícilmente lo van a aprender, Ya es muy difícil que en adultez diga, este muchacho casi siempre es de la niñez. Bueno, de hecho, biológicamente la edad para el aprendizaje es a partir de los 5 años, donde todo captas, donde todo aprendes. Y ahí durante toda la juventud, donde todas tus neuronas están al 100%. Ya con la edad, esas neuronas se van acabando, se van muriendo. Exactamente, y ya no es lo mismo, no es el mismo aprendizaje que tú tienes, no es lo mismo. Entonces aprovechen esa parte de la juventud y del tiempo también, porque yo creo que la mayoría son solteros, o si tienen novia, pero no son casados, la mayoría quizá, y no tienen todavía esas responsabilidades que muchos sí ya tienen. Entonces ahorita aprovechen esa edad. Otro punto, ¿alguien de casualidad sabe cuánto tiempo llevamos? ¿A qué hora empezamos? ¿No saben? Está ahí 12, como a las 12. 55 minutos. No, 55. Ok. Es que me dijeron que... perfecto. 54. Perfecto. Es que quedamos que de 1 hora 15 máximo. Entonces estamos en buen tiempo todavía para no pasarnos.
Los ensayos, muchachos, eso es importantísimo, una parte importante y que yo lo he vivido por muchos años, que los músicos van a los ensayos a sacar las canciones. Y a los ensayos no se va a sacar las canciones porque es una pérdida de tiempo. ¿Dónde se ensayan las canciones? En tu casa, ¿verdad? Los ensayos son para llegar a ensamblar lo que cada uno ya estudió. El bajista ya estudió en su casa su línea, el del piano ya estudió sus armonías, sus arreglos, las trompetas, el baterista ya vio los breaks, los cortes que van a hacer, pero en su casa. Porque si no, un ensayo de una canción que debería de quedar en 10 minutos, 15 minutos, puede tardar 1 hora o 2 horas en una canción. ¿Por qué? Porque llegaron al ensayo a sacar las canciones. Los ensayos son para llegar a ensamblar, Entonces, es importante, el ensayo es para ensamblar. Dentro de la alabanza, no sé si ustedes son los que escogen, pero la mayoría de los que yo conozco, de los músicos y levitas, casi siempre es el grupo de alabanza el que escoge las canciones. Es raro que el pastor te diga, toca esta y toca esta, sí, esta no, esta no. Sí he conocido casos donde el pastor te dice que vas a tocar, pero yo creo que en el 90% de todos los músicos, de todos los grupos, siempre es el grupo de alabanza el que decide o el que elige, o el líder de alabanza, el que dice, vamos a cantar esta y esta y esta y esta. Y me he encontrado con un error muy, no grave, pero sí definitivamente es un error, que a veces no entonan música congregacional dentro de la iglesia. Te voy a poner un ejemplo. No puedes tocar, por ejemplo, música de los apóstoles del rap, por dar un ejemplo. ¿Quién quiere eso? Yo los conozco, he participado con ellos varias veces. No los critico, al contrario, son excelentes raperos. Mis respetos para ellos. Mi punto es de que no es música congregacional, no es música que tú vas a tocar en la congregación porque es música evangelística. No es música para alabar, para adorar a Dios. Es música que trae un mensaje de salvación. En otros casos, de reflexión, ¿verdad? Pero no es música, como su nombre lo dice, es alabar y adorar a Dios. Es alabanza y adoración. Eso es lo que se tiene que tocar en los cultos, ¿verdad? Si algunos de ustedes son de los que escogen las canciones, de los que eligen las canciones, siempre, por favor, tomen ese detalle, que sea música, que sea alabanza y adoración a Dios, donde puedas adorar y exaltar a Dios. O sea, por ejemplo, canciones que son como de perdón o de que cosas así, o sea, es que en el caso de la alabanza, o sea, bueno, no sé muy bien cómo es, pero la carrera, bueno, es como que pero es que, bueno, la líder de la alabanza, ella manda las listas como entre lunes, martes, como 5, tocamos 5 canciones, y normalmente las mayorías son como que de adoración, muy rara la vez que pone como que de alabanza. Y a lo que yo supe, no hace mucho, es que el pastor como que le manda a la líder como que algunas alabanzas, pero lo que yo sí pues he platicado con yo soy estado del pastor, es que él busca canciones que sean como una oración, o sea, que tengan ese mensaje de una oración. Y no, a veces la mayor parte de los domingos siempre son adoraciones. Y o sea, sí está bien, pero, o sea, yo en lo personal estoy como que más acostumbrada a que haya como 2 alabanzas, 3 adoraciones o al revés, ¿no? Entonces, pues en mi caso, normalmente la mayoría de las canciones de las adoraciones son como de perdón, de que tú me redimiste, por ejemplo, la de ser fuerte de Sara Rivera. ¿Cómo se llama esa chava? Ser fuerte de Sara Rivera. Ajá, Sara Rivera. Y así, entonces, o sea, ahora mi pregunta es, ese tipo de canciones que te hablan, de que tú me perdonaste o así, o sea, sí se pueden ser como válidas. Claro, sí, que sean congregacionales. Mira, la alabanza, si resumimos que es alabanza, alabanza es un sinónimo de adoración, de reconocimiento, de exaltación. Entonces, con eso puedes filtrar qué tiene que decir tu música, lo que estés cantando, que sea alabanza, que reconozca a Dios,
que exalte a Dios, que adore a Dios, que reconozca sus atributos, que Dios es, sus atributos, Él es bueno, Él es fiel, Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él es perdonador. Entonces, si está todo eso, lo que es alabanza, que alabe y adore a Dios, es música congregacional. Eso es música congregacional que se debe de usar, ¿verdad? Y algo que estaba pensando ahorita que me decías eso, es importante también observar a la congregación, porque muchas veces pasa que tú puedes estar bien metido y hasta hablando en lenguas y Rambo saca la bazooka. Y la gente la gente cada quien en lo suyo, Entonces también nosotros debemos estar atentos, ¿verdad? Hay quien cierra sus ojos y no los abre hasta dentro de 1 hora. Y la gente ya se fue al baño, ya están unos sentados, ¿verdad? Entonces si hay aquí... Sí. Si hay gente que eso, porque hay muchos factores, ¿verdad? A veces mismos demonios pueden ser que estén distrayendo, el cansancio, la gente no ha sido enseñada cómo debe de estar en la presencia del Señor. Eso el pastor es el encargado, ¿va? De enseñar. Mira, cuando estás alabando al Señor, estás delante del Señor, tienes que tener reverencia, ¿verdad? Pero sí es importante también ese detalle, ¿verdad? Que cuando estemos alabando al Señor, siempre estar pendientes de la iglesia, porque nosotros estamos ministrando a la iglesia. Si la iglesia no está siendo ministrada, pues mejor ya párale, ¿verdad? Y enseña a la iglesia cómo sí debe de alabar al Señor. Y último punto, invitarlos a que seamos innovadores, que seamos creativos. Si bien el Señor dio talentos, dio dones a muchos cantantes, ¿verdad? Los nombres que están diciendo ahí, que yo ni los conozco, no sé quién sea esa persona que está diciendo, pero hay muchos adoradores y déjame decirte que el talento que Dios les dio a esos adoradores que ustedes conocen, menciono los de mi tiempo, pues, Marcus Witt, porque son los de mi tiempo. Un corazón, ese sí todavía los conozco. Un corazón, Juan Carlos Alvarado. Ese mismo talento que Dios le dio a ellos, es el mismo talento que Dios te dio a ti, ¿eh? No hay diferencia. Dios no tiene hijos consentidos, ¿eh? No crean que, es que ese es el consentido de Dios. A él sí le dio el talento de cantar, la unción. A él sí le dio el talento de componer canciones. A mí no. Claro que sí. La misma unción y el mismo talento que tiene Marcus Witt, tú lo tienes. El Señor también te lo da a ti porque todos somos sus hijos. El Señor nos dio a nosotros. Entonces, ¿por qué hago este comentario? No, ¿Sí? 1:30 nos concentramos. Ok. 1:17, perfecto. Entonces, ese talento debemos de emplearlo también nosotros para el Señor. Entonces, sé creativo. ¿Tú puedes componer tus canciones? Claro que sí. Y yo quiero invitarlos, ¿verdad? Y motivarlos a que ustedes canten también sus propias alabanzas en la iglesia. ¿Alguien de aquí compone? ¿Alguien aquí ha compuesto alguna canción? 1, 2. Perfecto por esos 2. Y qué mal por los que no. Porque, ¿quiénes eran los que componían los cantos de la Biblia? Los músicos. ¿Quién compuso los cantos? Los músicos. ¿Ustedes qué son? Músicos. Ustedes son los que deberían de componer las canciones que se canten en sus iglesias, ¿eh? Yo espero que después de esto ustedes puedan, mira, esta canción yo la escribí siempre dándole la gloria al Señor, ¿verdad? Que sean canciones que ustedes puedan escribir y que puedan cantar. Eso también es parte de la creatividad. Entonces yo les invito, muchachos, a que sean creativos, que escriban. El Señor les va a dar, yo sé, la sabiduría, el entendimiento, para que ustedes puedan escribir canciones, para que ustedes puedan interpretar, musicalizar, y sea la alabanza que se cante en la iglesia. No digo que a lo mejor todas sus canciones se van a cantar, ¿verdad? Pueden cantar de diferentes salmistas, pero que ustedes también tengan esa creatividad. Adelante. Entonces, solamente hacerles por último esa invitación. Que no nos quedemos ahí. El Señor nos ha dado ese talento, nos ha dado esa creatividad. Y el don ya lo tienen. El don ahí está. Todos los que estamos aquí ya tenemos ese don. Solamente hay que llevarlo a la práctica. Hay que desarrollar ese talento. Nosotros para eso fuimos llamados también. Nosotros somos salmistas. Bueno, que hay que poner en alto y hay que llevar a la práctica el nombre de salmistas, de cantantes, de músicos. Que la música que nosotros hacemos pueda ser inspirada también de nosotros. Amén. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer antes de...? Sí, claro que sí, los que quieran. De componer canciones.
hay canciones que pues han sido compuestas conforme, no sé, a las pruebas que está pasando el compositor, ¿no? O por X cosas, ¿no? Pero a veces uno no sé. Bueno, lo voy a decir, ¿no? Siento que a veces ya no se enfoca mucho en la palabra y creo que, o sea, sí está bien componer una canción por una prueba que estás pasando, sí, pero ya no lleva la palabra de Dios y creo que es algo que se ha perdido. Un día yo compuse una canción, lo voy a decir, no me da pena. La saqué, pero no llevaba nada de palabra. Y me lo dijo mi papá, pero esta canción no lleva nada de Dios. Y entonces, sí, o sea, a lo mejor sí llevaba, no sé, te adoraré, pero no mencionaba como a Dios, ¿no? Entonces, creo que en esa parte de componer canciones, tener cuidado que siempre lleve Exaltación, ¿no? y siempre el nombre de Dios, porque a veces también es confuso, como que dices, pues esta canción incluso la pueden usar, no sé, para el mundo. Sí, sí, correcto. De hecho, sí. Últimamente como que las letras se han como que letras románticas, ¿no? Están romantizadas. Ya no se sabe si es para Dios o para una mujer, ¿no? O sea, creo que se la puedes cantar. Adiós, como. Sí, 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 es cierto. Entonces, yo creo que tener siempre que vaya acorde a la palabra de Dios. Así es. Qué buen punto, y sí es cierto. Y bueno, platicaba con un amigo y decía, ¿quieres componer una canción 100% bíblica? Vete a los salmos. Los salmos son canciones. Yo he hecho canciones de los salmos. Y ahí es una canción que no hay pierde. Es una canción 100% bíblica. Y sí es cierto eso que dice, ¿verdad? De hecho hay una cantante que se llama Jessie Velázquez, donde su música tanto no mencionaba a Dios, la mayoría de su música, tanto no mencionaba a Dios, que se pasaba en la radio secular, porque se entendía que también era como canción, música romántica. Entonces es bueno eso que dice ella, muy buen tip, buena sugerencia, para ahora que espero que vayamos a empezar a componer y a escribir nuestras propias canciones, que siempre incluir a Dios, ¿verdad? Que siempre sean letras que alaben y exalten el nombre de Dios, siempre y exclusivamente. Gracias. ¿Alguna otra sugerencia, comentario, muchachos? ¿No hay más? ¿No hay comentarios? ¿No? Bueno, oramos y damos gracias a Dios por este tiempo. Oramos. Señor, te damos gracias, muchas gracias.